lechero, prende la computadora, que hoy vamos a analizar. La ciencia te lo hace, te sube y te baja la dopamina. Vamos a hacer el intro. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Esta es la segunda parte para los que nos están oyendo, viendo o lo que sea que esté pasando en este momento. Me encuentro con mi amigo el gato oculto, porque Vamos allá. vamos allá. Y ya estoy imaginando que llegue mucha gente. Pero bueno, nos quedamos en el trasplante de médula ósea. Sí, esperemos. Sí, y el primer trasplante de médula Exacto. ósea. Ese terminamos de hablar. Ajá. ¿Qué es ¿Qué es lo importante de 1958? Que Dawson Pyman y Van Roth investigaron y fundamentaron sobre los antígenos leucocitarios humanos claves para la histocompatibilidad. La histocompatibilidad debemos de entender que es esto que veníamos hablando en el capítulo anterior, que es si se pueden o no reconocer los órganos como propios o ajenos. A mayor histocompatibilidad, menor rechazo. Vamos a tener un grupo de enfermedades que se entienden como injerto contra huésped y huésped contra injerto. La enfermedad injerto contra huésped no es que tomemos el órgano directamente, ya sea cabeza, lo que tú gustes y mandes, sino que primero tenemos que eliminar la mayor cantidad de sangre que tenga, porque dentro de la sangre se va a encontrar glóbulos blancos. Los glóbulos blancos tendrán la capacidad de producir anticuerpos que hagan que el cuerpo rechace al organismo, perdón, que el injerto rechace al organismo o que el organismo rechace al órgano que está recibiendo. Por eso se trata de lavar con solución fisiológica para un barrido mecánico, se le pasan inmunosupresores y también en algunas ocasiones se le hace radiación. Y pues ahí tenemos el complejo de histocompatibilidad mayor. Mi querido gato, ¿qué más podríamos decir acerca de esto? ¿Qué pasó? No sé, ¿se te cayó? No, no te estaba ¿Seguías hablando arriba? solo. Que te bajes. Ah, Oh, que porfiada. Ya, quédate aquí entonces. Ya, listo. Ya, ok. bueno. Ay, no. Quedamos en el Complejo mayor de histocompatibilidad. 1950 y... 8 me parece. mm, Entonces, en este lo que tendremos que decir es que representa el mayor avance para lograr lo que es la compatibilidad entre los, tanto del receptor como del donante. Porque existe algo que se llama enfermedad de injerto contra huésped y de huésped contra injerto, en la cual el huésped puede generar anticuerpos en contra del órgano que se está recibiendo o el órgano podría generar anticuerpos porque dentro del propio órgano va a tener las células de la inmunidad que lleva el, el, el órgano y estas van a poder producir anticuerpos y los anticuerpos no distinguen de dónde viene, o sea, las otras exacto. células no van a distinguir de dónde vienen estos anticuerpos, simplemente van a tener una reacción inmune y se va a desencadenar la cascada de la inflamación y podemos tener muchas cosas. Sí, por supuesto. Entonces, ahí, ¿qué más tendremos que agregar? Descubrimiento del sistema HL. A ver. eh, Siendo en 1958 a 1959, específicamente, por Jan Dowsett, Roser Payne y Van Root. El sistema HLA humano de leucocitos, antígeno, es el conjunto de lo que serían las moléculas entonces del complejo mayor de la histocompatibilidad, que sería el MHC humano, que sería la encargada entonces de presentar los péptidos antigénicos a los linfocitos
a los linfocitos T, por supuesto, y determinar lo que sería el reconocimiento inmunológico de lo que sería lo que estábamos hablando anteriormente, del propio. ¿Te acuerdas? Ujú. Sí. El tema de la historicidad sobre este tema sería como, hay que entender primeramente que surge mediante el contexto de los fracasos tempranos que fueron dándose mediante los trasplantes que hemos ido manejando, que al principio eran cualquier tipo de órgano, empezaron con cosas bastante más básicas porque no teníamos el conocimiento y la observación de reacciones que eran transfusionales y el rechazo de los injertos llevó a hacer esta identificación de antígenos de leucocitarios que eran heredables, Ujú. que serían los responsables entonces de lo que sería la incompatibilidad. Eh, Cambios en el concepto dentro de la historia, de facto, antes se conocía como factor desconocido del rechazo, así se conocía antiguamente, Ujú. y pasó a ser a sistema genético altamente polimórfico y luego a eje central de la inmunología adaptativa y del trasplante moderno como tal. Como había mencionado, lo propuso entonces Jan Dowsett, que sería la identificación inicial de los antígenos de leucocitarios, Rose Payne y John Van Root, que sería en la parte de lo que es la demostración del carácter heredable en sistemas de HLA. Eh, la respuesta muy técnica que podríamos hablar aquí, la idea no es llegar a lo muy técnico como habíamos mencionado anteriormente. Eh, el HLA, que sería la participación de la inmunidad periférica, en donde las moléculas MHC clase están expresadas en neuronas, ¿cierto? Participan en lo que sería la poda sináptica, la plasticidad dependiente A de lo ver, que a ver, a sería ver, a ver, a ver. Ya, tranquilo ahí. Ahí estamos llegando ya a la parte de trasplante de cráneo, de cabeza, Sí, completa. Pero apenas estamos hablando de la inmunidad. ya, dejémoslo ahí entonces, dejémoslo ahí, me parece, ya, Hiciste- me iba a alargar, me iba a alargar. Vi que te hiciste el salto y dije, ah, cabrón, espérame. Dale, dale. Entonces, una vez que ya tenemos entendido de que existe el sistema inmunológico y cuál es el factor más importante, que es el factor mayor de histocompatibilidad, pasan varios años y suceden muchos, muchos descubrimientos en cuanto a los tipos de trasplante. Eh, el primer trasplante renal exitoso de España, que es el equipo de Gil Berman. Trasplante de corazón El primer artificial. trasplante renal exitoso, eh, que sería con los gemelos Ah, idénticos, en 1954, que tenemos la prueba empírica aquí ya literalmente ya específica de lo que sería la hipótesis inmunológica. Aquí ya comienza un hecho bastante riguroso para lo que sería el cambio en la medicina. Antes se llamaba más como compatibilidad genética clave, así se conocía anteriormente que hubo un equipo, que sería Joseph Murray, era el equipo que lo estaba llevando a cabo. La respuesta aquí sería la homeostasis dentro de lo neuroendocrino, que sería lo restaurado. ok. Eh, Aquí un riñón funciona en otro cuerpo sin ningún tipo de rechazo, así que ya tendríamos el estudio, no solamente la observación del ensayo, prueba y error, que era lo que Ujú. comúnmente se veía, y ya tenemos estructuras involucradas. Aquí tenemos el riñón, tenemos los vasos, el sistema HLA. Aquí estamos muy bien en ese sentido. Eh, Aquí tenemos cosas involucradas que sería la filtración y el equilibrio interno. Así que igual es importante ahí ya tener conocimiento de por medio de lo que ya, cómo funcionaba. ¿Se fue? No, te estoy oyendo. Ok, ok. Problemas éticos. Aquí tenemos problemas con la selección de donantes. Eh, Siempre hay algo. Sí, sí. Que no nos dejen trabajar tranquilos. Siempre ocurre eso. Bueno, aquí podríamos también introducir, es que esto de la ética es muy complejo. Y podríamos hablar del libro hay un libro de ciencia ficción que aborda específicamente los trasplantes de animales,
que podremos entenderlos como heterólogos, de donantes animales, que es la isla del Doctor Moro, que un médico muy hábil, quirúrgico, este, de manera mística y cósmica, sin tener problemas de rechazo, lograba trasplantar partes de animales a seres humanos, en una isla muy, muy loca. Pero ese es un libro que les recomiendo leer, pero pues obviamente no es ciencia ficción y mucha ética de por medio. Pero es bastante Eh, bueno. Ujú. También lo recomiendo. También lo leí. Entonces, Y tenemos lo que sería el primer trasplante renal exitoso. Y vamos a hablar ahora de lo que sería. Hay varios que, que. la definición de muerte. Oh, Nos estamos definición. saltando. Porque ¿qué es Ah, la muerte? la muerte depende. ¿Qué tipo de muerte dentro de la medicina? Es exactamente. Porque la donación cadavérica, antes de entrar a esta parte de si sí, si no, la donación cadavérica, tiene que haber un cadáver. ¿Cómo decimos So- cuando una persona ya no está con nosotros y cuándo sigue con nosotros? Esto antes era sencillo, porque paraba el corazón y decíamos está muerto. Exactamente. En medicina, la muerte se define más bien como dos formas principales o ambas reconocidas hasta el momento, que sería el criterio circulatorio respiratorio, que sería el cese definitivo o irreversible de las funciones del corazón y los pulmones. Tenemos el criterio neurológico, que se le llama muerte cerebral o encefálica, en donde el cese irreversible de todo lo que serían las funciones del cerebro. Aquí incluiríamos el tronco encefálico legalmente, y un individuo con muerte cerebral se considera totalmente fallecido ya, aunque su corazón siga latiendo mediante soporte artificial, ¿ya? Entonces, esta muerte encefálica no se da en la naturaleza, o si se da es por un periodo muy breve de tiempo. Debemos de entender esta parte. Muy breve, Ujú. muy, muy breve. Eh, por ejemplo, el surgimiento del concepto moderno, en donde la transición de lo que sería la muerte vista solo como el paro del corazón o incluir criterios cerebrales, ocurrió debido a lo que sería el avance de las tecnologías médicas a mediados del siglo XXII, ¿ya? Por ejemplo, en los años 50, con lo que sería la aparición de los ventiladores mecánicos en la unidad de cuidado intensivo, en la UCI, Ujú. recién se observa que algunos pacientes podían mantener los latidos cardíacos sin tener ningún tipo de respuesta neurológica. En lo que sería 1959, cuando los médicos franceses Pierre Moyaret y se llama Maurice Goulon, si no me equivoco, que descubren esta condición como coma de Pais, ¿cierto? Ujú. Que Sí. sería como más allá del coma, en la definición, en donde los pacientes no tenían actividad cerebral, pero sí un soporte vital como tal. Eh, lo que sería en 1968, tenemos el hito clave aquí de lo que sería el comité de ad hoc de la Facultad de Medicina de Harvard, cuando publica un informe definiendo lo que sería el coma irreversible como un nuevo criterio para poder declarar la muerte de un paciente. Por Así muerte que, encefálica. exacto. Y ahí es cuando, para poder permitir la desconexión ética, ahí nace ya un desarrollo en lo que sería la ética moral, cuando se empieza a decir de que los ventiladores facilitan lo que sería la donación de órganos. Se pueden desconectar, no se pueden desconectar, y ahí empieza el tema ético. Ujú. Lo que sería en Ahí vamos a 1981, quedarnos un momento. vale, vale. Eh, ¿Cuántos tipos de ventiladores tenemos? ¿Cuántos tipos de ventiladores? ¿Referente a Eh, todos? no, no, no. Sí, ya empezamos con modelos y marcas. Sí, no, espera. Tenemos el famoso Iron Lung o Iron Lung, Ya, el sí, sí, pulmón de hierro, que sí, tiene por presión positiva, sí. presión negativa, perdón, en el cual metías a toda la persona dentro de esta cámara, generabas una presión negativa y hacías que la persona respirara porque el entorno tenía menor presión
y hacía que literalmente el aire se jalara. Y Exacto, tenemos los ventiladores de presión positiva, que son los que ven en las películas actualmente, que son en los que se les pone una mascarilla, se intuba primero y luego se ponen todas estas cosas, lo fijan y una vez fijado, se empieza a ventilar. Todo esto se hace en minutos, es un procedimiento es muy rápido, rápido. un Ujú, mecanismo súper rápido de hacer. Sí. El primero entonces sería la ventilación controlada por volumen, es el que se refería a Meño. El otro ujú. lo mencionó bastante bien, que sería la ventilación controlada por presión. Sí, me Y parece. esto aquí, este, los primeros fueron diseñados para personas que tenían problemas respiratorios crónicos como la tuberculosis Exacto, o que tenían problemas respiratorios en los cuales el nervio, los nervios frénicos, perdían fuerza. Entonces, ¿cómo se llama esta enfermedad prevenible por vacunación? En la, Eh, en la que vemos a los niños que tienen las piernas ambas. chuta. Siempre tuve tus casos medio extraños. No, no es medio extraño, era común. Ah, en ese tiempo sí. Sí, ahorita nos Eh, acordamos. Y si no, mira, lo sí, vamos a poner aquí, en el video. ningún problema. Entonces, continuamos con esa parte. Entonces, esos ventiladores artificiales fueron claves para el desarrollo de los criterios de Harvard de muerte encefálica, en los cuales se Exacto. necesitan un neurofisiólogo y se puede hacer por lo, electroencefalograma o a Sí, través de las ventanas ultrasonográficas para ver si tienen llegada de sangre a través de la carótida interna. exactamente. Entonces, Luego se fueron dando uso a estos ventiladores, dependiendo por su tipo de clasificación, para dónde se podría usar. Por el modo de funcionamiento que se requería, tenía parámetros. Y de ahí se fue dando tipos de entornos de uso donde debería ser como lo más ideal. Por ejemplo, ahí empezaron a hacer las diferenciaciones en lo que serían los ventiladores de cuidado intensivo, los ventiladores de transporte, los ventiladores domiciliarios, y ahí empezaron a hacer este tipo de diferenciación, así que ya estábamos más avanzados de todas maneras. Pendejos, pero más avanzados. Hay que reiterarlo. oh, a ver, hay que entender que todo esto era ciencia de frontera. O sea, Totalmente. a- la espirometría fue surgiendo en estos momentos, ¿no? No era cosa sencilla. Pero bueno, ya sabemos, ya en este punto tenemos gente que sabemos que está muerta y es irreversible. Con los criterios de Harvard, prácticamente no hay nadie que haya vuelto. Entonces, una vez que ha muerto el cerebro, que no llega agua al tinaco, ya podemos decir, sin lugar a dudas, de que hemos muerto. No, 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 no. Totalmente. Ya tenemos esas definiciones bastante claras. Ajá. Ahora, Y saltamos a lo siguiente. Vamos a cortar un poquito la historia y vamos a centrarnos ahora sí en lo que sería el trasplante de cabeza. ¿Qué estructuras anatómicas tendríamos que estar cuidando en este momento? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿qué es lo que estamos viendo? Sí, ¿cuáles serían las estructuras anatómicas más importantes para el trasplante? Pensé que estaba demostrando algo. No, no, no. No, no, no. Pero bueno, vamos a mostrar algo. Hoy te Y vamos a mostrar algo. déjame te enseño. Ahí está. Vamos a irnos a aquí. Ay, sí, buenísimo. Para ir hablando a continuación, me parece muy bien. Anda dándole zoom y vamos hablando del... Vamos allá. Por ejemplo, estructuras anatómicas más importantes para lo que sería el trasplante de cabeza.
Eh, no lo cambies, así la gente puede tener una referencia y así yo también me voy acordando. Como datos rosas, siempre igual. El conjunto de estructuras neurológicas vasculares y neurointegrativas indispensables para por lo que sería el preservar la conciencia, la identidad funcional y el poder hacer una viabilidad biológica en un hipotético trasplante cefálico humano, que era lo que se estaba realizando y pensando en eso de entonces, ¿cierto? Ujú. Eh, Aquí tenemos que entender que desde los experimentos de Guthrie, que estaríamos hablando en 1908, hasta White, que sería en 1970, que lo habíamos compartido, y hasta lo que serían los ensayos cadavéricos de Ren et al., que sería en 2017, donde la neurología ya podemos mencionar que se ha demostrado que principalmente el cuello de botella no es quirúrgico ni vascular, sino neuroanatómico y neurofuncional, así que especialmente a nivel medular, ¿ya? Eh, la ¿Qué médula, entendemos por cuello de botella? eso que estás viendo, literalmente lo que estás mostrando. Bueno, también Eh, debemos Yo creo entender que que el cuello ahí de botella, deberías colocarlo ahí, yo creo, en una imagen para que se entienda y es súper sí, fácil sí lo voy a de poner, entenderlo. pero es la parte más difícil y en la que nos vamos a atorar de los Sí, procesos. ¿Y exactamente. qué es lo que hacen para que el cerebro permanezca viable? Dame un segundo. Así vamos hablándolo por estructuras. Como me preguntaste las estructuras, vamos por partes. Ah, ok. Eh, sí, las estructuras críticas son aquí. Sería la médula espinal, que sería la estructura clave que sería insustituible, ¿ya? Hay que entenderlo así. Que serían los tractos córticos espinales, que sería el motor voluntario. Ujú, Los tractos se llama espinotalámicos, que sería por el tema de la sensibilidad. Tenemos ujú. los vasículos propios, que son la integración y la segmentaria. Eh, Hay que entender que ahora en estos momentos no existe actualmente regeneración funcional completa de estos tractos en humanos. Ojo con eso, ¿ya? El, el tronco encefálico sería la siguiente estructura, donde está el bulbo raquídeo, lo que sería la respiración y control cardiovascular. La A la altura de C3, C4, de C3 a C5. C3AC5, exacto. Tenemos entonces el bulbo raquídeo, respiración y control cardiovascular. Tenemos la protuberancia y el mesencéfalo. Tenemos lo que sería el sistema reticular activador ascendente, que sería el CRAA. Y aquí hay que entender también que su Que integridad también está sería en la médula. exacto. Hay que entender que su integración es condición necesaria para lo que sería la conciencia, ¿ya? Pero no suficiente para lo que sería la agencia corporal, ¿ya? El cerebro, como el encéfalo propiamente tal, sería aquí primordial, sería el tema de la corteza motora primaria, que sería el área 4, la corteza somatosensorial, que sería el área 1, 2 y 3, Que la está por aquí. ínsula y... ¿Mm? Ujú. ¿Cómo? Que está en el lóbulo temporal. Ah, sí, sí, exacto. Y la ínsula y corteza cingulada, que sería la interocepción corporal. Ah, ok. Eh, El cerebro codifica un cuerpo propio, pero uno nuevo genera disociaciones severas, así que hay que tener cuidado ahí. Por eso es que cuando hablamos de un paciente A, pero eso lo vamos a ir agregando después. Sí, sí, porque si no estoy Es que adelantando un spoiler. estás haciendo brincos muy largos. Sí, sí, es que creo mencionar las estructuras bien para que se entienda que no es un trabajo que va a ser simplecito de realizar. Y No, aquí no, no, no. comenzamos con los problemas mayores, porque ahora estamos hablando de nervios craneales. ¿Ya? Tenemos el tema de la deglución, tenemos la fonación, tenemos los movimientos oculares y faciales. Así que permiten las funciones parciales, pero no reemplazan la médula, ¿ya? Tenemos que aquí conocemos lo que sería el sistema vascular cerebral, en donde están las arterias, las carótidas internas, las arterias vertebrales, los polígonos de Willis. Así que sin perfusión cerebral adecuada ocurre daño neuronal irreversible en minutos, Ujú. ¿ya? Cuando estamos hablando del sistema nervioso autónomo.
los núcleos vagales, el simpático espinal, el eje hipotalámico tronco, que sería la desconexión, produce una disautonomía letal, ¿ya? Por eso es que no podría vivir ni siquiera 8 minutos, si es que no fuese bien trasplantado, todo este tipo de cosas. Para que un trasplante de cabeza funcione, habría que reconectar el cerebro con la médula espinal, y eso hoy no se puede hacer de manera autónoma por una persona. Ojo con eso. Sin médula funcional hay conciencia sin cuerpo, así que hay que tener cuidado ahí. Los trasplantes que se van a hacer mediante una máquina, ¿ya? No una persona realizándolo. Estructuras involucradas, lo que sería biológico y del lenguaje. Por ejemplo, aquí tenemos la biología, entonces tenemos el cerebro, la médula espinal, el tronco encefálico, los nervios craneales, el sistema vascular cerebral, tenemos el esquema corporal, las propiedades del cuerpo y lo que sería la agencia motora, que es lo que tendríamos que rescatar. ¿Por qué este tipo de estructuras son las que están involucradas? Porque tenemos problemas éticos y morales, ¿ya? Hay que entender que la conciencia sin agencia corporal, el sufrimiento neurológico extremo, tenemos lo que sería la identidad personal del quien despierta, que sería el pensamiento activo, tenemos el uso instrumental del cuerpo humano, tenemos lo que serían los límites de la intervención médica, ¿ya? Eh, para cada una de las cosas que necesiten, me pueden pedir también, los doy, si quieren corroborarlo por ustedes mismos, lo que estoy mencionando. Esas son las estructuras. Hasta ahí llego con el tema de la estructura y la No, complejidad y y es que es, o sea, así como los estás contando, es muy, muy, muy rápido, pero de todas maneras hay muchas estructuras anatómicas involucradas que el cortar la cabeza, y suponiendo que toda la nutrición, entendido también el oxígeno, va a llegar a través de los vasos, porque no va a poder deglutir. exacto. Lo que estoy mencionando yo es bastante superficial, aunque ocupe algunas palabras técnicas, son más fáciles de buscar por ustedes mismos. Eh, lo que estoy tratando de hacer es no irme tan técnicamente, porque yo a cada una de las estructuras que acabo de mencionar las puedo desglosar en mil partes más. Así que imagínense cuánto uno se puede llegar a adentrar en lo que sería el cerebro para este tipo de trasplante. Por eso que estoy pasando por encimita. Ajá, y es muy confuso todavía por encimita. Pero aquí entonces empezamos con, ¿y necesitamos trasplantar toda la cabeza? ¿Qué tal si Mira. nada más trasplantamos el cerebro? ¿Es posible llegar a hacer Oh, eso? buen detalle. ¿Qué ocurre? Tenemos, a ver, déjame planteo esto antes Dale, dale. yo sé que te va a hacer como gorda en tobogán, pero tenemos una empresa, hay muchas, nada más que la más famosa es una empresa de un señor llamado León Musk o Elon Musk, y este Exacto. señor tiene una empresa llamada Neuralink, en la cual ya existen públicamente personas que tienen cuadraplegia, que es lo más cercano a lo que podemos llegar de una persona que está decapitada y sigue viva, porque ha perdido gran parte de su conexión con su cuerpo. Entonces, estas personas cuadraplégicas se les conecta un emisor en su cabecita, una serie de cablecitos que llegan desde su corteza hasta un amplificador, modulador y una computadora. Es más complejo que eso, pero con eso entendemos todos. Entonces, a través de esta computadora pueden mover un mouse y pueden teclear cosas, Sí. que son cosas sencillas. Sí, como levantar un cuadrito de una superficie. Cosas así. Ajá. Y ya pueden en este momento generar voz artificial a través de esta interfaz. Sí. Entonces, ¿necesitamos un cuerpo completo o podemos poner una cabeza dentro de? Y eso ya nos abriría el- muchos problemas también. Y Sí. no sé si conoces el experimento hipotético, que se llama Brain in a Pocket, Sí. el cerebro en una cubeta. Sí.
ahí literalmente estaríamos haciendo eso. Exactamente. Literalmente, así. Oh, no, qué mal. Y ahí todo se chingó y ahí terminamos todos siendo una simulación, la Matrix. Somos un simple cerebro nomás ahí pensando las cosas. Pero eso ya nos lleva a otra pregunta. ¿Qué somos? ¿Dónde Oh, ya empieza es, ese es el un ser problema humano? filosófico. Ajá. Va a El depender de ser la humano. postura. Por eso, es un problema filosófico grandísimo, porque van a haber posturas que te van a decir que parte de la preexistencia mucho antes y le dan a grados de conciencia hasta las piedras. Y otros que ya Ujú. sabemos que tenemos más una respuesta un poco más cientificista y sabemos que está más ligado a lo que sería la materia y el procedimiento que se va dando mediante procesos de capacidades evolutivas. Y eso es imaginando que nos quedamos con el cerebro. Exacto, imagínate. Ya estamos Vamos a terminar siendo nuestros propios dioses al final después de todo. este, vamos a ver, ¿y qué tal si pudiésemos, ya hay manera de conocer la posición y el momento de partículas? ¿A qué nos llevaría esto? La posición y el momento de las partículas. Sí, ya se logró. Sí. A ver, si se puede reconocer lo que serían las posiciones y el momento de cualquier tipo de partícula de manera simultánea. Ojo con eso. Ujú, Así que, y lo podemos hacer de manera con precisión. Yo no diría ujú. absoluta, porque si lo buscan va a decir absoluta. Yo diría que no podemos llegar a lo absoluto, pero está demostrado, es un hecho. Así que aquí estaríamos hablando ya del principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ya? En donde una ley fundamental mecánica, en donde estamos hablando que se establecen relaciones inversas entre lo que serían las precisiones de ambas mediciones. Así que si se conoce bien la posición, tanto el conocimiento del momento que será impreciso y viceversa, Ujú. ya no tendríamos un fallo, ya lo ¿Podríamos sabríamos. escanear un cráneo, Sí, un cerebro? ya ahí la está complicando más. Sí, Exactamente. hasta ahí vamos bien. Sí y sí. Ajá, Dime la ok. conciencia y la cualia y ya ahí nos fuimos a la verga. Exactamente. ¿Eso será posible? ¿No será posible? No se puede. No sabemos si se puede. Yo diría que no, yo me la juego, por ejemplo, en decir que no se puede. Me está comiendo las papas mi gata. Eh, Ok. el, yo diría que no se puede, aunque ocurre que no lo sabemos, ojo con eso. Yo simplemente me la estoy jugando en el sentido de manejar un poco el área, en donde podemos entender que está muy complicado, porque sería la relación de eventos que se van conformando en estructuras cerebrales que podemos tener este estímulo de respuesta ida y vuelta, y no es la red sináptica, la red neuronal sináptica que está entregando esa información, sino que es el complejo unitario que se conforma al pensamiento activo, a lo que vamos a llamar conciencia. Así que el hecho de poder hacer eso sería raro porque tendríamos que tener, como lo estuvimos planteando el otro día en el live, ¿te acuerdas? Que me empezaste a preguntar, ¿y si le agregamos neurotransmisores? ¿Y si le agregamos, ¿te acuerdas? Exactamente. Es que el grado de Ahí complejidad va aumentando con el ya tiempo. estaríamos llegando, se podría lograr algo así, pero ya sería Ajá. igual especular mucho. Pero este es el conectar una cabeza a una computadora en este momento. ¿Es posible? ¿Técnicamente posible? Totalmente, Ya estamos en ese punto. El requerir de una cabeza todavía es necesario, sí. pero en algún momento probablemente podamos escribir este Frankenstein, el tercer Prometeo.
Y con esta reflexión, Ya. con 60 segundos, palabras finales para lo que sería el segundo bloque del primer episodio. Sí. Después vamos a ver, no recuerden ver el siguiente episodio donde vamos a hablar el cómo se podría trasplantar solo el cerebro y no la cabeza. No se lo pierdan. Ok, se está yendo, se está yendo esto de madres. Entonces tengan un muy bonito día, muy bonita tarde o muy bonita noche. Todo depende de cuando nos escuchen. Esto fue El Meño y el señor Gato Culto. Nos vemos. Bye bye. Bye bye. Sí, es, o sea, yo ¿Qué entiendo que tal? es medio incómodo porque es muy rápido, pero si te Sí, fijas es esta limitación técnica. sí, esta limitación es penca. Pero te da opciones para seguir haciendo cosas. Por ejemplo, en mi caso, eh, poder ver a mi hija si es que despierta, ir a hacer alguna cosa que me pidan. Así que me da esos lapsos